Israel, Francia y otros 6 países reconocieron al Estado de Palestina. Es una de las noticias internacionales que queremos conversar con Gabriel. Gabriel, ¿qué tal? Buen día. Luis Gasulla, Agustina Girón, todo el equipo te saludamos. ¿Qué tal? Un gusto, Yana Toba. Yana Toba. ¿Cómo estás viendo esta decisión de Francia y otros países de reconocer el Estado de Palestina? Mira, la verdad es que no cambia tanto la situación. Sí cambia en el sentido de que es un golpe diplomático para Israel, principalmente porque de los países que emitieron esa declaración hay varios países centrales de Europa. Inglaterra, Francia, son los mejores ejemplos. Canadá, que aunque no está en Europa, también es importante. Entonces, ese es el golpe diplomático y la cara dura en contra de, digamos, de la política de Netanyahu, de la política de Israel. Desde el punto de vista práctico no cambia tanto la situación. O sea, no se va a crear un Estado palestino por lo que digan en Londres. Eso está claro. Mm, mm. Pero sorprende que tantos países de Europa Occidental tomen esta decisión. Mira, no sorprende porque el tema específico de Israel se ha transformado en una parte de una grieta, en donde cuando tenés un gobernante de derecho, de muy derecha, por ejemplo, como el caso de Javier Milei en Argentina, que se identifica tanto con Israel y o con la cultura occidental o con los valores democráticos liberales estilo occidental, esos países suelen apoyar fuertemente a Israel. Sin embargo, tenés gobiernos de izquierda y de profunda izquierda, y cuando esos países dependen sus gobiernos de alianzas con partidos de extrema izquierda, como el caso de Francia o de España, bueno, no te asombra que esa sea la política que se adopta. Entonces tenés casos extraños, como por ejemplo Uruguay, en donde el Frente Amplio es profundamente anti-israelí, yo creo que es profundamente antisemita también, o los gremios en Uruguay. Sin embargo, el presidente Orsi, que estuvo en Medio Oriente, que conoce de primera mano lo que pasa en el Medio Oriente, es más cauteloso a la hora de hablar. Tenés el caso de Pedro Sánchez, que su gobierno es un gobierno extremadamente corrupto, se aprovecha de un ADN antisemita de la población española y entonces adopta las medidas que toma. Entonces, cada país es diferente, o sea que no nos podemos asombrar demasiado. En general, los países que estamos nombrando tienen gobiernos de profunda izquierda. Ahora, Gabriel, ¿qué tal? Agustina Girón te saluda, buen día. Hay países que son más de izquierda, pero no todos. Hay algunos que incluso tienen tal vez políticas, no sé, más conservadoras, etcétera, y que también se están sumando a este reclamo. La pregunta ¿es solo coyuntural o es algo que, no sé, por algún motivo ahora se vuelve a poner sobre el tapete? Digo, porque esto que se está hablando de la famosa solución de los dos estados, etcétera, desde el año 48 se viene discutiendo, por diferentes motivos nunca se hizo. ¿Vos qué pensás de esa solución de fondo que se viene planteando desde hace tantos años? Y reitero, ¿es algo coyuntural ahora que se vuelve a plantear por estas cosas que vos explicás? ¿O hay algo que se puede charlar para ponerle una resolución final a esto, a este conflicto de tantos Mira, años, son ¿no? dos temas, de hecho son dos temas diferentes. Una, si hay una cuestión que tiene que ver con problemas internos principalmente que está viviendo Europa o Australia, por ejemplo, Mm, y es una emigración musulmana, en parte de esa emigración musulmana muy radicalizada, que hace presión interna dentro de las opiniones públicas y que tiene una alianza en muchos medios de comunicación con una ideología progre un poco desatada. Te doy un ejemplo, la cadena Sexta en España, mm. o Televisión Española, o El País de España, que tiene intereses y accionistas cataríes, consideran que, bueno, sumarse al reclamo de las comunidades radicalizadas musulmanas en Europa es una buena medida para mantenerse en el poder. Entonces ahí actitudes como la de Macron, como la de Inglaterra, por ejemplo. Eso por un lado. Por otro lado, la solución de los dos estados es una solución, me parece bastante lógica. Deberían crearse dos estados Mm, independientes, parte en Cisjordania, parte en la Franja de Gaza, o unidos los dos lugares. La mm, pregunta es con quién. claro. Porque si vos crees que un Estado palestino y que lo gobierne Hamas en la Franja de No, Gaza, claro. o bien que lo gobierne la autoridad palestina, que la autoridad palestina
es un poco más moderada que jamás, pero yo te recuerdo, la Autoridad Palestina destina 7% del presupuesto nacional a pagarle sueldos a personas que asesinaron adrede a judíos. Mm. O sea, si vos asesinás a un judío en Israel y vas a la cárcel de Israel, te pagan de sueldo si te condenan a 25 años. Cuanto más años te condenen, más sueldo. Te pagan Mm. $3.500 por mes. Mm. Te Es vuelvo a una repetir la locura. cifra, 3.500. Y bueno, y eso es la Autoridad Palestina, que supuestamente ahora recibe un premio de países europeos eh, y después de haber adoctrinado a su población con tipo de cosas así. Acá vos Pero la gran pregunta planteás, es sí, no, acá vos planteás algo que creemos un Estado palestino, pero me ¿con parece quién? que planteás algo clave, ¿no? Que es con quién, ¿no? Bueno, sí, la solución de los dos estados, se plantea hace un montón, pero ¿con quién? ¿Qué manera, si es que existe, ¿no? ¿Existe una manera de poder plantear una construcción democrática de ese Estado palestino que ponga definitivamente una solución de paz para todo ese territorio, para, digo, que incluya a Israel y Palestina, paz en todas esas zonas del mundo? Uy, no sabes la pregunta que has hecho un preguntón, porque en general, en la cultura occidental, nosotros pensamos que, bueno, la solución pasaría por la democratización de una sociedad. Y la respuesta es totalmente. O sea, no me puedes dar ningún ejemplo en el mundo de dos países democráticos en guerra, porque no Mm, hay. mm, Las guerras no se hacen entre democracias. Entonces, la gran pregunta es muy bien, si logramos una democratización de la sociedad palestina, entonces podríamos perfectamente llegar a una especie de acuerdo de paz en donde la tierra sea menos importante que, por ejemplo, que la religión. mm, Claro, por supuesto que sí, hay un problema técnico y es que para que haya democracia, vos tenés que tener dos procesos. El primero, una revolución industrial que crea clase media, porque la clase media es la que conserva la democracia, y mm. luego una revolución cultural en donde confiamos en la naturaleza del ser humano y no pensamos que la ley del hombre es inferior a la ley de Alá. Es por eso que no tenés ningún país en el Medio Oriente que es democrático. Ninguno. Y como no tenés ningún país que es democrático, ni que se acerca a una democracia, Mm, entonces es tan difícil llegar a un acuerdo de paz. claro. Este tipo de cosas, a veces Occidente se olvida que, por supuesto, que lo ideal sería una democracia. Bueno, pero dame las condiciones para que haya una democracia, Mm, porque si no tenés gobiernos totalitarios que en general hacen guerras entre ellos. mm. Gabriel, bueno, ya nos vamos a las noticias, agradecemos estos minutos. Se van a cumplir 2 años del ataque de Hamas. ¿Cómo está hoy la situación y cómo recordás ese ataque hace 2 años atrás? Mira, la situación es que la Franja de Gaza puede llegar a caer físicamente. Yo no creo que se destruya al Hamas, porque Hamas es una ideología. Podés sí debilitar la parte técnica de la parte, digamos, de las personas en los edificios, pero es difícil erradicar una, mm, una ideología. La posición política de Israel en el mundo no es buena. Y por otro lado, yo lo que te puedo decir es que en el transcurso de estos años, mis hijos tuvieron que servir en el ejército y la exposición física de ver que tu hijo tiene que poner en peligro su vida, mientras que población, te voy a dar ejemplo específico, pues mis hijos son españoles también, y ver que la población, por ejemplo, en España, como borregos, repiten que mi hijo que está en el ejército está haciendo un genocidio y te da un poco de bronca y te hace pensar, bueno, en los años 30 estos mismos españoles serían los que compraron la propaganda nazi y que todos juntos en masa iban a las plazas levantando las banderas de Hitler. Lamentablemente, Terrible. cuando se adoctrina a borregos, tenés actitudes como la que ves en la prensa española. Te mando un abrazo grande, Gabriel. Gracias a ti. Gabriel Ventajal, periodista en Israel. La noticia es que 6 países de Europa y de América, uno de ellos es Francia, exigen que sea declarado el Estado de Palestina. 8:01